Hay voces que marcaron época y personas que hicimos que sucediera. Los que estuvimos ahí, historias de la radio. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen en un episodio más de esta sección a la que yo llamo Los que estuvimos ahí, porque la idea es platicar un poquito de todo lo que se vive detrás de un programa de radio, de los medios de comunicación. Y los que estuvimos ahí porque, pues obviamente hay mucha gente que sí es muy conocida, muy famosa, pero también existimos los que estuvimos ahí, pero no al frente del micrófono, sino detrás, en la labor de producción o en algunas otras. En esta ocasión, mi invitado, del cual estoy muy contento que haya aceptado, me da muchísimo gusto y te agradezco, Juan Carlos, que estés aquí en este episodio. Muchas gracias. No, por el contrario, muchas gracias a ti, mi Rod, amigos que están en este gran proyecto que pues de verdad va revalorizando también muchas cosas que la gente ni se imagina que suceden detrás de los medios de comunicación, de los micrófonos y de las cámaras, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Y pues quiero iniciar dándole un poco de contexto a la gente de dónde coincidimos tú y yo. Ahorita te dejo que tú lo platiques un poco más, pero tú y yo nos conocimos en Grupo ASIR hace ya algunos añitos. Ahorita me dirás más o menos desde cuándo empezó tu carrera y cómo la has llevado hasta ahora. Nos conocimos en Grupo ASIR, específicamente estábamos en ASIR Deportes y tú estabas como narrador y algunas veces en algunos noticieros dando secciones de deportes, si no me equivoco, y si no mal recuerdo. Pero por favor, cuéntanos un poquito, primero, toda tu estancia que tuviste en Grupo ASIR, que es donde nos conocimos, y ahorita nos remontamos un poquito a que nos cuentes más de tu carrera periodística, por favor. Pues sí, pues yo estaba en un anexo con Rodrigo. No, no es cierto, amigos. No, la verdad es que, mira, hasta la voz se me estaba yendo. No, 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 para nada. La verdad es que sí me tocó ser, pues igual me tocó Rodrigo Martínez como mi productor en varias ocasiones. Rodrigo fue productor por muchos años también de Espacio Deportivo, de la tarde y de la noche, principalmente de la noche, si mal lo recuerdo. Y pues bueno, me tocó ser de coacheado por él, donde en muchas ocasiones, pues me tocaban regaños también, no voy a decir que no. Y pues básicamente yo inicié en el periodismo por medio de un casting de espacio deportivo que se hizo en mi universidad, donde, pues si mal no recuerdo, tú incluso estabas en la FES Acatlán de la UNAM. Y me tocó hacer un casting de radiofónico. Ahí estaba Jorge Pietrasanta, estaba Pepe Segarra y me tocó estar en ese casting donde pues no salí propiamente del casting, simplemente como que me filtraron a una parte final y después de eso fuimos a una especie de casting final con otras universidades y ahí fue donde tampoco me quedé. Tampoco me quedé porque honestamente se quedaron, yo vi muchas universidades de paga, yo vengo de una clase media, no vengo de la Náhuac, no vengo de la Ibero, vengo de la UNAM, pero sí me tocó ver cómo pues se abrió este panorama y lamentablemente en ese momento yo no me quedé y sin embargo pues me tocó estar dando lata constantemente. Yo iba a Grupo Asir a dejar demos de narraciones, a dejar algunas notas, a estar dando lata constantemente, ya estarás contando tú, mi Rod, me tocaba estar llame y llame y llame, hola, oye, y entonces decían, oye, este chavo, cómo chifla, ¿no? Entonces, y era una presión constante hasta que finalmente se abre la posibilidad de que yo entre para, como todos, haciendo las cosas de manera gratuita, porque al principio así es, te toca ir, te toca hacer lo que son una especie de prácticas sin cobrar un solo peso, pero a final de cuentas, después de un buen rato, termino quedándome y formando parte de los medios de comunicación en radio, pero ya después pues estaremos hablando de algunas otras facetas. Ok, ahorita se me ocurre preguntarte dos cosas. Creo, y si no mal recuerdo, te tocó la generación donde el casting lo ganó Carlos Muñoz y Stephanie Ujú. Fuentes, si no me equivoco, si es así, ¿no?
Es correcto, en aquel momento se quedaron tres personas, que fue Carlos Muñoz, que ahora fue conductor, me parece, de Venga la Alegría, y ha estado en TV El Azteca, famoso como que tomó chicken, otro rumbo, exacto. Stephanie Fuentes, que actualmente está en Grupo Imagen, hasta donde tengo así es, entendido. ¿sí? Y estaba Axel Toman, que también Axel. estuvo en Fox Sports. Y pues yo no me quedé, como les digo, pero después, a base de tocar y de insistir, terminé metiendo, filtrándome. Oye, ¿y qué año fue ese más o menos en el que fue el casting? Eso fue por ahí del 2006, 2007, o sea, ya llovió un buen rato, 2006 de hecho, y como por 2007 fue donde tuve mi primer sueldo, ya cobrando de lo que a mí me gustaba. Eh, y pues sí, recuerdo que en ese momento sí, sí me agüité bastante porque dije, oye, no, ¿cómo escogen estos tres? No, saludos, ¿no? Que seguramente lo van a ver. Pero no, al Exacto. contrario, ¿no? Se quedó el chicken, pero sí, sí te queda esa sensación. Y la verdad no te voy a mentir, todos los que veníamos de escuelas públicas era de, no, este es un robo, esto es un fraude, ya los tienen apalabrados, pura gente del TEC, de la NAWAC y de la Ibero. Y pues no, ¿no? La verdad es que no sé qué condiciones hubo. Lo cierto es que, pues al final, como dicen, cuando quieres algo tienes que persistir, tienes que ir, tienes que buscar y hasta que se den las cosas, ¿no? Y ahora cuéntame, ¿cómo es que esa insistencia llevó a que por fin te contrataran en Grupo Asir y qué era lo que hacías al inicio? Mira, pues realmente fue de entrada la presión, ¿no? Con Jorge Pietrasanta, estar encima, encima, encima. Hasta que yo creo que uno los harta, ¿no? Llega el momento en que dicen, pues ya, dale chance, ¿no? Lamentablemente ahora yo ya estoy cerca de bueno, ya pasé los 40 años de edad. Entonces, tu vida y la perspectiva cambia completamente, las prioridades en la vida, lo que uno quiere, cuando ya tienes hijos, cuando todo ha cambiado, lo ves de otra manera y probablemente en este momento haría las cosas muy diferentes. Pero en ese momento, uno con tal de vivir ese sueño, con tal de estar cerca de los deportistas, cerca de una cancha de fútbol, ponerte un micrófono, transmitir, todas esas cosas, uno está dispuesto a aguantar muchas cosas. eh, que realmente a veces sí te bajonean, que sí es difícil. Yo me trasladaba aproximadamente 2 horas, era de traslados tan solo para llegar a ese lugar y trabajar gratuitamente. Pero era ese sueño y esa insistencia. Yo me grababa, recuerdo que empecé grabando, mi sueño de niño había sido siempre narrar fútbol a nivel nacional, y yo lo que hacía era ponía algún videojuego, le bajaba el volumen y dejaba como el sonido ambiente. Y con eso me grababa tal cual en una grabadora. No existían los celulares como los conocemos ahora. Y me ponía a grabar tal cual y los lograba ya pasar a un CD y los llevaba y los llevaba. No sé si los escuchaba Pietro o no. Lo cierto es que yo creo que a lo mejor no, ahora que ya soy grande. Digo, quizá oía 5 minutos, pero yo grababa 2 horas, imagínate. 2 horas empezaba como loquito yo a estar. ¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos. Y era como, en estos momentos veo difícil que alguien se chutara 2 horas. Están escuchando un chavo que narra. Pero en ese momento, pues mira, él me dio la oportunidad y como quiera que haya sido la situación, yo logré entrar ahí gracias a él, que también como todo, creo que toda la gente de una u otra manera está en tu vida para aportar algo y enseñarte cosas diferentes, cada quien a su estilo, cada quien a su manera, pero al final terminas aprendiendo como en la vida misma. Y la verdad es que hice muy buenos amigos, tú también entre ellos. Me acuerdo mucho de Lalo Cortés, que seguramente va a ver esto en algún momento, le mando un saludo. Y a él también le costó mucho trabajo entrar a la radio. Y recuerdo que cuando él me veía, como que me veía con enojo. O sea, yo recuerdo que él como que tenía una percepción de que yo era un recomendado, de que era una persona que le había dicho a alguien de, oye, mételo. Y hasta sentía yo ese rechazo de esa gente que tú te acercas y así como que, ¿qué quieres? Así yo, hola, no sé. Y era como, no, vete de aquí. Y entonces, sí era una situación complicada. Pero pues mira, terminó siendo muy amigo mío. Ya después con el tiempo se dio cuenta de que no era así la situación. Y la verdad es que es una persistencia. ¿Qué hacía yo al principio? Pues como todo mundo, ¿verdad? En su momento les decía yo que ahí está la anécdota que les voy a contar igual. Es como curiosona, pero a mí me pusieron Cheche en su momento. ¿Por qué Cheche, no? Y que era entonces, me acuerdo mucho que, no recuerdo si era Gerardo Peña primero el que estaba ahí, y salió el comentario de Juan Hernández, el defensor lateral del América. Ujú. A él le decían Cheche porque era Juan Hernández, ¿no? Yo soy Juan Carlos Hernández. Y me acuerdo que dijo, ah, Cheche, como
el del América. Y me acuerdo que no sé si América. fuiste tú o fue Lalo que dice, no, que Cheche será chalán porque lo traemos para allá y para acá y tráete esto y te toca, ¿no? O sea, en su momento uno aguantaba esa carrilla que creo que hoy es muy difícil y que hoy se podría tornar en algo mucho más serio que alguien vaya a cualquier oficina y diga, oye, me están diciendo que en ese momento no aguantaba vara, como se decía en su momento, y era, no, pues es el chalán, y así empezaba, y ya después todo cambia, va cambiando, ¿no? Entonces pasé de ser el cheche de la América a ser el cheche de la redacción. Y claro, te decíamos Cheche porque eras el chavo chalán. Chavo Sí, chalán. Y mira, porque, bien chavo, sigo bien chavo, que ya está, mira, hasta la gente se me está yendo del estadio ya. no, no, estás muy joven, estás muy joven. Y de hecho, ahorita que mencionabas un poquito de la historia de cómo llegaste, yo te podría casi corregir de que en esos tiempos no llevabas tus demos en CD, los llevabas en cassette. Ah, también, es que llevé los dos. Ah, Llevé ok, en entonces llevaste cassette los y dos. llevé en CD. Era como, porque yo no me quería arriesgar. O sea, yo decía, fíjate, en la lógica de alguien que desde, no, y yo decía, ¿qué tal si no tiene grabadora? Y yo le estoy llevando él ya de tener CD, él ya de tener DVD, que en ese momento era una cosa, ¿no? De otro nivel, ¿no? Así como hoy en día puedes hablar de ciertos lujos. De tener el iPhone Pro 16, en ese momento era, no, pues tiene, su carro trae DVD, ¿cómo va a ir en un cassette? Entonces Sí. me tocaron las dos cosas. Oye, y ahora cuéntame un poquito, ¿cómo es que empezaste a entrar al aire en la estación? Pues mira, yo recuerdo mucho que primero no tenías tú el derecho de hablar, ¿no? Hoy en día creo que los chavos, y sí realmente me sorprende, hay una parte de mí que te voy a ser bien honesto que me duele. Yo llegué por casualidad, honestamente, al deporte. Siempre me ha gustado el fútbol, me ha encantado el boxeo, pero yo llegué por este casting circunstancialmente. Yo originalmente como que mi camino era el cine, a mí me encantaba el cine, incluso tuve algunos cortometrajes que llegaron a incluso a finales estatales de cine y todo el rollo. Pero se presentó esto y de repente surgió y dije, bueno, el fútbol a mí me gusta el boxeo. Y de ahí fue de donde me agarré. Pero yo siento que mi camino iba por otro lado. Incluso, mm, probablemente esto no lo he contado, no lo sabías, pero en su momento yo tuve una estación de radio por internet donde yo transmitía, donde yo hablaba, y me quedo pensando, digo, ¿qué hubiera sido de mí si en lugar de agarrar a veces el periodismo deportivo me hubiera seguido en los medios que estaban a punto de explotar, como ahora mismo es YouTube, como pues en su momento después surgió Facebook, surgieron otras redes sociales que ni siquiera existían, pero que en ese momento yo ya estaba viendo cómo hacer emisiones. Hoy yo veo Twitch y veo muchachos que son multimillonarios con la mitad de años que yo tengo, o sea, mucho menos. Entonces, a veces uno se queda pensando y dices, híjole, no le habré errado, a lo mejor el camino era distinto, pero bueno, eran cosas que no existían en ese momento y que pues yo no seguí por ahí. Cuando yo llego justamente a este tema de el deporte, pues también llega el punto en el que es como una especie ¿cómo llamarlo? Como una situación adictiva que por un lado te perjudica porque la gente tiene una visión como de estatus muy alto cuando se habla de periodismo y a veces mucha gente cree que pues igual ganas muchísimo dinero y pues la realidad es que le estás batallando por todos lados y hay de medios a medios. Hay medios que pagan muy bien y hay medios que pues apenas es como lo justo porque es sumamente competido. ¿Cuál es el plus que te da esto? Que pues puedes viajar a muchas partes del mundo, honestamente, y pues te están pagando por hacer tu trabajo. Y yo creo que esa es la gran bendición que tiene esto, que te abre puertas de lugares donde a lo mejor nunca pensaste que podrías entrar. Y obviamente te pagan por hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿no? Exacto. Yo recuerdo que tú eras muy apasionado de la narración, te gustaba mucho narrar. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a tu primer partido? Si no me recuerdo, lo que más narrabas era el Cruz Azul en el Estadio Azul. ¿Y Sí. cómo fue que llegaste hasta ese momento? ¿Y qué sentiste en tu primera narración de fútbol después de que ya nos contaste un poquito todo el camino que te llevó a llegar a ese momento? Realmente sí es una situación que es como un sueño. Honestamente, yo sí creo en Dios, ¿no? Creo que hay algo que mueve todo y son de las veces que realmente dices, ¿realmente esto es un sueño? ¿Lo estoy viviendo o no? Me tocó narrar a Cruz Azul, al Toluca, a Querétaro, a la selección mexicana.
Pero la vez que me tocó estar en el estadio, ni siquiera, fíjate, ni siquiera había yo narrado, pero me acuerdo mucho justo del juego que fue o de la situación que fue, porque si tú recuerdas, aquella vez estaba Rubén Omar Romano, estaba en un, no voy a decir la palabra, porque luego las redes sociales lo ponen, pero estaba en una situación cautiva. Sí, Ustedes recordarán cuál fue. Estaba en el estadio, en ese entonces era el Estadio Azul. Y esa vez me dijeron, me dijo Jorge Pietrasanta, tienes que ir para que veas cómo se hace todo este asunto de la transmisión. Llegas y entonces yo llego y llegué tardísimo, no encontraba dónde dejar el carro, eh, no pensé que fuera a ser tanto. Ese día estaba a rebosar el estadio porque él ya estaba nuevamente en libertad para estar con la afición y me tocó justo ese partido sin narrar todavía. Y fue realmente algo espectacular desde el momento en que tú entras, que checan tu acreditación, que estás en una lista, que verifican tu nombre, que te permiten entrar a un palco con una especie de trato especial porque realmente pasas, que te dan incluso agua para que tú puedas hacer tu trabajo. eh, y pues sí, realmente es algo que te impacta porque nunca va a ser igual verlo en televisión o escucharlo en la radio que estar propiamente en el estadio. Y a mí por lo menos eso me hizo sentir sumamente emocionado. Y la primera vez que me tocó narrar fue en Toluca y estaba con Raúl Salazar, que pues no sabemos también qué será del buen Raúl, no, le mandamos un saludo si llega a ver esto. Pero Raúl Salazar, justamente mi nombre, mi segundo apellido es Cedeño, entonces siempre toda la vida me habían dicho Cedeño, Cedeño, Cedeño. Pero me acuerdo que esa vez que yo le dije, ¿cómo te llamas? Y le digo Cedeño, y me cambió el apellido como 6 veces, 7 veces. Entonces le decía Cedeño, entonces me dijo Cadeño, me dijo Cadena, me dijo, o sea, me cambió el apellido por todos lados, que terminé diciéndole, dime Hernández, ya. Y así fue como se me quedó propiamente ese nombre. Y pues sí, narrar la primera vez sudas, te pones nervioso, cometes muchos errores. No es como ahora, hoy en día yo veo tanto narradores como gente que lo hace y tú en una aplicación tienes los nombres, la edad, la estatura, dónde juegan, dónde han jugado, cuál es el próximo partido, dónde se formaron. O sea, hay una gran cantidad de datos con simplemente agarrar el celular. En mi momento yo tenía que aprenderme los números, yo me ponía a estudiar y decía el 5 está el 7 está el 8 está el juega de tal. Y a leer, en ese entonces había una revista que se llamaba Soccermanía y entonces yo compraba la Soccermanía y era estar leyendo y estar aprendiendo y realmente no estaban tan evolucionados algunos medios. Los medios digitales más fuertes en ese momento me parece que era Medio Tiempo que estaba empezando a crecer y era de donde sacaba ciertas cosas, ciertos datos, estadísticas, pero no tiene punto de comparación lo que se hace hoy en día realmente. Y sí, para mí fue una emoción muy grande llegar a Toluca. De entrada, mira, el hecho de que te pagaran cuando me dijeron el desayuno, o sea, era algo que, te digo, yo estaba acostumbrado a, pues igual tú pagabas tu comida, tú pagabas tu transporte, todo, entonces llegar ahí y que me dijeran, hay de viáticos tanto, puedes pedir tal, y yo, no, pues eso suena bastante bien, ¿no? Y entonces ya te empezabas a emocionar, cuando entrabas ya al estadio decías, no, eso está, de súper lujo, está fantástico, y yo era, de hecho es la parte que a mí más me enamoraba, que más me enamora, y honestamente, como dices tú, ya no soy tan, honestamente, tan seguidor del fútbol particularmente, pero sí, en su momento, yo enloquecía, y más cuando tú hablas de los equipos es porque tiene que ver con el Cruz Azul, yo le voy al Cruz Azul, entonces para mí era un sueño estar narrando al equipo al que yo le fui. Y por supuesto le voy, pero en su momento, cuando hablo de me fui, ya te estaré contando otra anécdota del por qué digo me fui, porque yo vivo, bueno, no voy a decir dónde vivo, pero había un equipo, ya van a saber quiénes saben o son de esta zona, el Necaxa era un equipo de esta zona, ¿no? Del Estado de México. Entonces yo siempre tuve la ilusión de que ese equipo jugara por esta zona y termina yéndose a Aguascalientes. Entonces mi papá, mi hermano, todo el mundo le había ido al Cruz Azul y yo dije, no, pues, ¿qué hago yo yendo a un equipo de Aguascalientes? Yo ni soy de allá. Entonces como que me adhiero a esta parte de la familia y a mí me tocó ver al Cruz Azul campeón también en el 97 y muchas cosas. Y pues para mí fue un sueño, ¿no? Estar ahí sumamente agradecido, emocionado, y son momentos que realmente no puedo olvidar, ¿no? Que cada vez que yo veo alguna acreditación, por ahí tengo incluso, creo, me parece alguna del Cruz Azul que dice todo acceso. O sea, imagínate lo que significa tener una acreditación todo acceso, que era ve a donde tú quieras, entra a vestidores, entra al área de prensa, entra, porque para la gente que no lo sabe, hay como niveles de acreditación. Hay algunos que te van a permitir entrar a cierta zona, zona de entrevistas, a zona de gradas.
todo acceso es todo acceso, o sea, entra donde tú quieras, siempre con tus reservas, porque pues lógicamente ahora ya con los teléfonos celulares es más fácil captar cosas, pero en ese momento te tocaba escuchar y ver cosas distintas y que a veces no las podíamos decir al aire, ¿no? Simplemente pisar la cancha, ¿no? Que pisan los jugadores. ¿Cuánta gente no quisiera Sí. bajar y pisar una cancha y en nuestro trabajo teníamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, simplemente el aroma de ese césped, de tocar el césped, de ver a los jugadores tal cual, estás hablando de a 1, 2 metros, incluso de ellos hay muchos que son de verdad grandes personas, hay otros que realmente pierden el piso, pero Sí. yo, por ejemplo, me acuerdo mucho del Chaco Jiménez Ujú. y por lo menos conmigo siempre fue una persona que mis respetos, ¿eh? O sea, súper sencillo, súper humilde, bromeaba con uno, este tú le pedías incluso el teléfono y te decía, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Realmente él viene de un lugar que se llama el Chaco, por eso justamente el apodo, que es también muy humilde y nunca perdió la humildad. Y mira, ahora que su hijo está triunfando también, a mí me tocó ver esa parte donde estaba chavito, ¿no? Entonces a mí sí me tocó verlo y decir, ah, mira, ese sí es el bebote, que me tocó verlo con sus hijos cuando llegaba a la cancha. Órale, qué padre experiencia. Oye, y ahorita nos contabas un poquito de cómo es que ahora los narradores se preparan para un partido. ¿Cómo te preparabas tú? Ya nos contaste un poquito el tema de que leías revistas, de que estudiabas, pero ¿cómo te preparabas cuando empezaste a narrar tus primeros partidos y la experiencia que te dio hacerlo y en las últimas transmisiones que tuviste o ya más adelantado? eh, ¿Tienes una diferencia de cómo lo hacías o fuiste mejorando esa manera de prepararte para los partidos? Sí, mira, la verdad es que es diferente, la gente no se da cuenta, pero es distinta la narración de radio a la narración de televisión. La narración de radio, evidentemente todo va en la imaginación, ¿no? Y lo hermoso de la radio es que mira en qué fecha estamos y me parece que es un medio que es todavía más poderoso hoy en día que la televisión. La televisión va hacia abajo y suena muy duro decirlo, pero la gente no está viendo ya cosas en vivo salvo los deportes. Creo que ese es el gran plus que hace que la gente siga viendo televisión en vivo, que hay un deporte. Porque hoy todo lo tienes en streaming, todo lo tienes grabado y todo lo ves cuando tú quieras. O sea, esta misma entrevista la podemos ver en 3, 5, 10 años y cuando tú decidas verla. Mientras que la televisión tiene un momento efímero y se va. ¿Cuál es la gran ventaja de la radio y que sigo pensando que es lo que lo mantiene con vivo? Pues las grandes ciudades y el tráfico que es inmenso. Entonces, siempre que la gente está manejando, está escuchando y me parece que esa es la gran magia de la radio, que la va a mantener por muchos, muchos años, a pesar de que salgan nuevas tecnologías, el hecho de que tú vengas manejando y te sientas acompañado o vayas entendiendo qué es lo que sucede. Creo que ahí está esta magia. ¿Qué hacía yo? Pues ya te contaba, realmente yo sí me ponía a estudiar. Hoy mi esposa, ¿verdad? Me ayudaba, me acuerdo que ella me ayudaba a estar memorizando los números y decirle, a ver, dime tal. Ella nunca ha sido como tanto de fútbol, pero ella veía los nombres y me decía, sí, sí es ese, no es ese, como si fueran las tablas de multiplicar para que me los aprendiera. Y te pones muy nervioso a veces por las posiciones, porque a veces no ves, y la verdad es que te entra un nervio muy grande cuando alguien te dice tres. Me acuerdo tú que nada más era, ya cuando te hacían esta seña es de, te están oyendo en todos lados, ¿no? Y más con la presión porque tú empiezas a escuchar Grupo Asir, el líder nacional en radio, y de pronto tú dices, para toda la República Mexicana vía satélite. Y entonces el productor que eras tú, ¿no? O estaba también Mario Linares, los técnicos, y de repente tú veías esas antenotas y dices, no, ya estás, y te daban una hoja, me acuerdo mucho, que decían, en Acapulco, a través de La Comadre, ¿no? Y entonces, a San Luis Potosí, saludos, y entonces te metías en ese show y ya una vez que entrabas, y aparte también las menciones que tú sabes que se pagan y entonces estaba en una hoja y decías, no me vaya a equivocar, que nunca he ido, mira, y esto lo voy a confesar aquí, nunca he ido a Parrilla Norteña, don Camilo. Así es que dile que te patrocinen este podcast y que nos inviten, porque nunca Mucho pude ir porque tiempo. nos tocaba trabajar, o sea, Sí, nosotros trabajábamos en fin de semana, sábado y domingo. Y era el patrocinador principal, es Parrilla Norteña, Don Camilo, el rey de la carne y el carbón, ¿no? Y ¿Cuántas era veces no la mencionaste, no? Avenida Universidad 399 en la colonia Narvarte. Y luego hasta te inventabas historias, ¿no? Ah, qué rico se come ahí.
ni había ido, honestamente, pero me contaban porque tenía compañeros que se habían ido y me decían, no, está muy rico. Y me acuerdo mucho, yo nunca lo conocí, pero había, me parece, un imitador que se llama Octavio, que era la voz de José José, algo así. Y estará Octavio, la voz de José José. Y tú decías, pues ha de estar padre, ¿no? Pero yo tengo que trabajar. Entonces, pues así es, porque los deportes son en fin de semana. Y pues sí, se había como una preparación, un nervio importante, te pones muy nervioso, o sea, a veces la gente cree que es como muy sencillo, y yo lo respeto realmente a los chavillos que hoy en día se avientan porque vivimos en condiciones distintas, en condiciones incluso de inseguridad. La radio, bien que mal en ese momento, no sabía ni quién eras, nada más escuchaban tu voz. Hoy en día las redes sociales es difícil que un locutor mantenga el anonimato, o sea, prácticamente todos sabemos quién es el que está hablando en la radio. Pero en ese entonces todavía se mantenía esa magia de escuchar una voz y de no saber quién era o cómo era o de imaginártelo. A mí muchas veces me tocó en programas que yo me tocaba conducir, de repente llegaban regalos y, tú eres Cheche, no, me imaginé que eras chaparrito, te imaginé güero. Y así de, no, 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 mi hermano. Sí, Entonces hay muchas cosas. porque no estaban tan en auge las redes sociales todavía, ¿no? Exacto, o sea, lo más que existía en ese momento, me acuerdo que era Twitter. Ujú. Y pues YouTube, pero YouTube era visto como para chavitos, como para cosas de risa, ¿me entiendes? O sea, no tenía este formato que hoy en día hoy vemos que hay canales transmitiendo 24 horas, y te hablo de cadenas grandes que tienen su canal de YouTube y que están constantemente subiendo contenido y entonces han entendido porque pues evidentemente en las redes sociales hoy hay dinero, ¿no? Y entonces es como cualquier negocio. Pero en ese momento, pues era también antidemocrático. Esto que estamos haciendo ahorita, Martinoli acaba de dar una clase con Luis García de cómo pueden tumbar también a veces una empresa. Le acaba de pasar a tu DN que tenía los derechos, que pagó mucho dinero. Y lo que hicieron fue, como en estos momentos tú y yo estamos platicando, y es como, y en estos momentos comienza el partido, es la final de la Copa Oro, vamos contigo, Rodrigo Martínez. Y no tienes una sola imagen, pero lo único que hicieron fue cambiarles el nombre por la Pitera Cop, por ponerle otro nombre, pero en realidad estás haciendo algo que antes era impensable y que hoy se ha abierto de una manera en la que la gente es la que decide y no propiamente un dedazo, una persona. Y eso tiene un gran mérito, porque también hay que señalarlo, cuando alguien decide verte, cuando alguien decide darte un like, cuando alguien decide suscribirse, pues es como algo que dices, bueno, mi trabajo también alguien lo aprecia, ¿no? Y no es propiamente porque un jefe te puso ahí. Exactamente, exactamente. Oye, y ahorita que mencionas todo esto de las redes sociales, de lo que es ahora YouTube, ¿cómo ves te tocó parte de toda la transición, ¿no? De los medios, tú mismo lo acabas de decir, cuando empezabas a hacer tu estación por internet, que pues era todavía, me imagino, medio rústico el asunto. Ahora con todo lo que hay, la tecnología, ¿qué piensas? ¿Cómo ves tú los medios, no solo la radio, los medios en general, los medios de comunicación, de lo que eran cuando tú empezabas a lo que son ahora? Mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo sí creo que hay una crisis principalmente en la televisión. Y creo que también se compite hoy en día por la atención de la gente. O sea, el tiempo de la gente es sumamente valioso. Quienes deciden ver, quienes deciden darte su tiempo, realmente están dando parte de su vida. Y uno lo agradece mucho porque eso se monetiza, eso se vuelve dinero. Entonces creo que sí hay como una especie de crisis en televisión, donde estamos viendo una audiencia mucho más grande, mucho más vieja, por llamarlo de algún modo, que sigue viendo televisión. Gente que sigue viendo las noticias todo el tiempo, y que no le cambian de esos canales, pero vemos otra audiencia muy joven que no saben realmente ni lo que está pasando en la tele y que prefieren, incluso hay crisis hasta en el deporte. O sea, ha habido estadísticas grandes de que hay chavitos que en lugar de estar viendo un partido de fútbol y más de la Liga Mexicana, un Puebla Mazatlán, pues prefieren estar viendo a su streamer favorito jugar League of Legends, ¿no? O estar viéndolo jugar el Fortnite. Entonces, sí, realmente se ha polarizado mucho en estas dos audiencias y cada vez es más común porque incluso la gente mayor, con esto se ha vuelto como traer tu televisión, digo, no se alcanza a ver acá, pero es el celular. Se ha vuelto realmente una puerta muy grande a cualquier persona. Y lo puedes ver donde sea, donde estés todo el tiempo.
Entonces creo que ahí es donde la televisión no entiende qué pasa. Y por eso lo que te decía, la radio, por el contrario, creo que mientras los carros tengan estéreo, están librados. O sea, le va a ir muy bien. Tan poderosa es la radio que este mismo formato que ahora tienes en video, pues es un podcast, ¿no? Y al final de cuentas se puede subir a distintas plataformas también por el audio. Pero es un formato platicado, es un formato que yo recuerdo que había cuando era niño un comercial que decía, la radio es tu mejor compañía. Y realmente sí, Sí, hay veces que sí. uno está como, pues, no tengo nada que hacer, pones la radio y te sientes acompañado, sientes que alguien te está contando algo, sientes que eres parte de algo. Y esto yo creo que es la gran diferencia de otros medios. Ahora, competir también el tema de la atención es grande. Este formato es un formato largo, pero hay formatos que son 10 segundos, 15 segundos y le cambias y 12 y le cambias por el tiempo y por este ajetreo que tenemos. Entonces, por eso es que creo que el podcast y que tanto la radio, pues van para largo porque mientras haya ciudades grandes, tráfico y carros que tengan estéreos, esto va a estar funcionando. Antes de pasar a otra faceta de tu carrera, de tu trayectoria, quisiera terminar con esta de la de narración, que nos cuentes una anécdota, algo que te haya marcado de algo, ya sea antes, después, durante la transmisión, algo que hayas hecho o que te haya pasado, que te haya marcado, ya sea triste, ya sea chusco, ya sea, no sé, cualquier cosa. Mira, ha habido cosas tristes, honestamente, no te voy a negar. Yo sentí muy feo, se me fueron finales que no narré, ¿no? Entonces yo creo que también el amiguismo está presente en los medios de comunicación y no lo vamos a negar, es algo que está ahí. Y no quiero dar nombres, ¿verdad? Porque evidentemente uno agradece haber estado en ciertas situaciones, pero hubo muchas veces que yo creía que yo merecía estar narrando una final, ¿no? Y se me fue, de las veces que yo sentí el alma partida fue cuando no me tocó narrar la final de vuelta de Cruz Azul Monterrey, una que pierden, que fue en el Estadio Azul, y que yo decía, toda la temporada me había tocado narrar, me había tocado narrar los cuartos de final, las semifinales, Cruz Azul iba muy bien, y yo dije, no, pues voy a narrar la final, y viene mi primera final, y es el equipo al que yo le voy, y de repente vas viendo el rol y dices, ¿cómo que no estoy? Nada borrado. Esa fue una primera que me dolió mucho y son de esas veces que dices, trabajas tanto, es como, pues no sé, ¿no? Cuando hace no mucho pasó, creo que con Courtois, con el Real Madrid, que no lo pusieron y que dice, oye, tenía muy bien y me lo banquean por Lunin, con Lunin creo fue al revés, ¿no? Banquearon a Lunin y pusieron a Courtois. Ujú, Y uno se queda pensando y dices, híjole, ¿y por qué? Pues porque pusieron a alguien de renombre, que en ese momento, pues, estaba bien y que sigue chambeando y es un gran narrador, porque no te voy a mentir. Este, él sí puedo decir, ¿no? Que pues bueno, es un gran narrador en ese momento, pero pues sí fue como el compadrismo, el amiguismo. Esa fue una. Otra que también me dolió muchísimo me tocó ser comentarista en esa, porque cuando no te tocaba narrar, a veces nos ponían a conducir, ¿no? Estar en la transmisión, estar leyendo entre corte y corte algunas publicidades, algunos comentarios, comentarios antes del partido, el medio tiempo, al final, y me tocó ahí, pero fue esa que pierde Cruz Azul en contra de Toluca, donde ahí se van a penales y que le pega a Josgar Gutiérrez en la tanda de penales y se mete el balón. Y yo también pensé que en esa final iba a a estar narrando la final y pues me quitan ese derecho y también te duele mucho, te toca, como dicen, comer banca. ujú, Y finalmente cuando narré de las más épicas o las más bonitas que me emocionó mucho, fue la final de Toluca en contra de Santos Laguna, donde pierde Santos Laguna de una manera increíble también, justamente mira lo que son las cosas, con Rubén Omar Romano en ese momento, dirigiendo a Santos Laguna y que Matías Buoso creo que es el que falla. Esa final que fue la Bicentenario 2010, me parece que fue, me tocó narrarla, y pues realmente sí, a mí me llenó como de mucha emoción también esa final, son de las cosas que recuerdo y pues bueno, realmente podría decir todas las del Estadio Azul, entrar en el Estadio Azul, estar en el Estadio Azul, para mí fue algo sumamente bonito, a pesar de que ese estadio tenía o tiene la gran dificultad de que nunca sabes dónde dejar el carro y que andabas con la angustia, porque es la gente no se imagina eso, pero tú dejabas tu carro en la calle y le dabas una lana al franelero, según para cuidarla, pero tú estabas en el partido y estabas, híjole, sí cerré el carro, no lo cerré, no me vayan a dar un cristalazo, no se lo vaya a llevar la grúa, o sea, nos pasan miles de cosas. Otras veces que también es complicado es cuando te toca ir al aire
Y pues como todos tenemos problemas, ¿no? A veces uno da su mejor cara, pero en la casa las cosas no van bien, o hubo algún problema, o tienes algo con un familiar, y cuando te dicen vas al aire y estás en vivo, pues en ese momento te olvidas, te desconectas, quizá traes el corazón roto por alguna situación, pero pues pese a ello, pues vas para adelante y sacas adelante el trabajo, ¿no? Eso, creo que en eso nos parece mucho también la gente que a veces uno, ahora que hablábamos del Chicken, que le mandamos un saludo, esos programas como Venga la Alegría, como Hoy, como pues uno ve simplemente el cuadro, ¿no? Pero seguramente también tienen miles de problemas y cuando entras al aire tienes que hacer a la gente que se sienta bien y que se sienta feliz y que se ría, porque la gente no va a estar escuchando tus problemas, ¿no? Viene propiamente para escuchar un partido de fútbol y ahí es donde es muy importante que tú hagas una narración amena, ¿no? Sí, con el Q te metes en personaje, ¿no? Sí, tal cual, te olvidas de todo. Oye, ahora cuéntame un poquito, todos aprendimos de alguien o admirábamos a alguien o tenemos a alguien que decimos fue mi mentor, fue el que me ayudó, fue el que me apoyó, fue el que me enseñó, el que me Mira, aconsejó. Ujú. claro, yo realmente, mira, le tengo que agradecer a todos. Soy firme creyente que la gente aparece en tu vida para que tú aprendas algo. Algunos, como te decía, te van a enseñar por las buenas, otros te van a enseñar por las malas, otras personas te van a enseñar cómo se hacen las cosas y otras personas cómo no debes hacer las cosas porque a veces los medios, pues la gente no se da cuenta, pero hay todo tipo de personas y al final uno agradece que por una u otra parte se presentaron en tu vida profesional. Cuando yo era niño, mi referente, pues como niño pequeño era propiamente el perro Bermúdez, ¿no? Yo creo que cuando yo crecí y después me tocó justamente verlo y colaborar con él en mi etapa después de Univisión y de TUDN, pero recuerdo que cuando era niño, pues era el perro, ¿no? Y yo jugaba mucho también, un tío que me llevaba a partidos también, tengo un tío que es militar y me llevaba a partidos de militares con los soldados y ahí andaba yo narrando al estilo perro y se reían, decían, este chamaco cotorro estaba poniendo ahí como que apodos y todo, entonces ya de ahí como que me gustaba mucho de niño. Ya más grande, pues como te digo, a todo mundo le aprendes, gente que incluso no es famosa. Bueno, por supuesto, yo le agradezco con todo a Jorge Pietrasanta, porque sí era, personalmente es una persona que a veces estaba de malas, otros días estaba de buenas, y pues ahora que yo soy hombre y que ya soy grande y que ya soy pues más viejo, lo entiendes. Cuando tú tenía en ese entonces 22 años, 23 años, pues tú decías, pues como que qué, ¿no? Pero ahora que ya estás del otro lado y que dices, a lo mejor no hay para pagar esto, a lo mejor se necesita llegar temprano porque hay una junta en no sé dónde, quizá tuviste broncas en el trabajo, quizá tu jefe arriba te está presionando por algo y entonces uno no entiende en ese momento las cosas que suceden y probablemente pensabas o creías que era algo contigo o tal y no, realmente cada quien vive en su mundo, cada quien tiene sus propias ideas. Y al contrario, yo le agradezco también mucho porque él me dio la oportunidad de estar en los medios de comunicación, de ingresar a los medios de comunicación y también, ¿no? Ya en temas estrictamente hablando de redacción de Grupo ASIR, pues yo te agradezco a ti, le agradezco a Lalo Cortés, le agradezco a Alex Cervantes, que también fue mi jefe, ¿verdad? Y que pues, es un máster en ese sentido porque realmente, con su estilo de ser y con todo lo que sea aguantó, porque también yo cuando era muy joven a veces tenía un carácter como más explosivo y la verdad es que supo coachar bien, supo guiar bien, y pues realmente todos, ¿no? O sea, con todos, yo no te podría decir con mis compañeros, también creo que se vivía muy buen ambiente, pero hay dos personas que también me gustaba mucho su manera de ver la vida, o me gusta, uno de ellos ya se nos adelantó pero estoy hablando de Pepe Segarra, ¿no? A mí me encanta la manera en la que Pepe tiene una sencillez muy grande, también eso como persona me gusta mucho. Y el otro que en paz descanse es Arturo Rivera, que realmente creo que el Rudo era una persona sumamente cálida, sumamente cariñosa. Yo te digo, cuando yo estaba haciendo prácticas y llegaba ahí y todavía no cobraba, y él de repente veía así, ay, llegaba con un cóctel de frutas enorme para cada uno y yo decía, órale. O sea, quería que le grabaras. No sé si a ti te tocó, pero él y se iba de gira con la lucha libre y de repente decía, oye, grábame. Y pues uno ni sabía, pues le decía, no, pues ahorita le digo ahí a Rodrigo o Ceguera o quien estuviera y pues yo no sabía, pero lo grababan, le grababan y llegaba con tortas. O sea, siempre fue una persona que siempre daba mucho, que sabía brindarse mucho
Y en el aspecto humano, mis respetos para el Rudo. Y también Toño de Valdés, lo mismo, o sea, Jorge de Valdés, no se diga, la gente no sabe de Jorge de Valdés, pero es la parte que tiene una gran creatividad, que desarrolla, que planea, que conforma. Él es hermano de Toño de Valdés y él es una parte sumamente importante en que las cosas salgan bien. A él también le agradezco mucho, me dio muy buenos consejos. Entonces, en grupo así realmente yo no quisiera decir más nombres porque todos y de verdad mis compañeros, Carlos Oseguera, o sea, ha habido personas que realmente de una u otra forma te enseñan y como te digo, todos vivimos momentos de estrés. Hablando de lo mismo, yo recuerdo, había veces que uno quería, no me hables, ¿no? Y era como que cállate y tal, y te hablaban y uno hasta aventaba, agarraba una pluma y ¡pum! La aventaba y se enojaba uno y de repente tú dices, ¿qué tiene este güey? Y entonces agarrabas tus audífonos, te los ponías y sacabas la chamba. Y salía la chamba y salía bien. Y como te decía, a veces toca poner la cara y decir, pues acá está ya, ¿no? Pero así es a veces el trabajo y es de las cosas que también tenemos que reconocer para la gente que trabaja en esto, que a veces solamente se ve esa faceta nice, esa faceta de glamour, de llegar a otros lugares, de traer una acreditación de prensa, pero detrás hay también mucho estrés, mucho estrés. Y afortunadamente, pues las cosas con la gente que está comprometida y que siempre busca una gran calidad. Yo recuerdo que tú particularmente eras como exquisito, o sea, a ti te gustaban las cosas bien hechas. Y me Todavía, enloquecías, todavía. ¿no? Si no era exacto, y es como, no, haz las cosas bien, ¿no? Y era como, y entonces había gente que se sacaba mucho de onda, ¿no? Y había otros que decían, no, pues sí, hay que hacerlo bien y hacías las cosas bien, porque las cosas tienen que salir bien, si no, no hagas nada. Entonces, pues y eso no está mal, o sea, pero hay gente que no entiende este concepto y que se lo toma de otra forma. Entonces, creo que todos han sido importantes en el desarrollo, principalmente en esos primeros años de la radio, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas un poquito la parte de toda la gente que está alrededor, ¿qué opinas de todas las personas que estamos detrás del micrófono? Pues no estamos propiamente frente, pero estamos detrás para que todo salga de la mejor manera posible en una transmisión. Pues es que ustedes son realmente como la parte importante, y digo ustedes y también me incluyo a mí, porque si bien yo te estoy contando esta parte, también después viene una parte profesional donde a ti te toca dar ideas, te toca hacer guiones, te toca escribir, te toca crear, y el crédito a veces ni se acuerdan de ti, ¿no? Y eso creo que es algo importante. Yo recuerdo una maestra que tenía en la universidad que decía, somos un equipo. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a tal, gracias a los controles técnicos, gracias a nuestro productor, gracias porque dice, realmente ellos, gracias a ellos es que las cosas salen bien. Y realmente no es mentira. Mira, tenemos desde gente que sí tiene una gran capacidad de expresión, pero hay gente que si tú no le das un guión, no sabe ni qué decir. Y que realmente lo único que sabe es leer con un teleprompter y estar y, pero fuera de eso, no es que tenga un gran conocimiento, no es que alguien le escribió un texto, que se lo pusieron en un teleprompter, que tiene un gran productor para que incluso cuando se equivoca tape esa imagen o meta otro sonido, o si está diciendo algo que no tiene sentido, que puede meter en problemas tanto a él como a la empresa, le baje el volumen y ponga otra cosa, las indicaciones, o sea, la verdad es que yo estaría hablando de un 90% de lo que se hace detrás y de un 10% que ya es prácticamente el resultado. A mí que me gusta mucho el boxeo, yo tomo o lo equiparo, como dicen ellos, al entrenamiento. El entrenamiento es tu 90% y el 10% es la pelea, pero realmente esa es la parte final, lo que no se ve. Pero esa preparación, ese guión, esa preparación, las cuestiones técnicas, tú pones a una persona frente a una consola y mucha gente no va a saber ni qué hay que hacer. Entonces creo que es la gran parte que hace y a veces no se les da ni el crédito social o el reconocimiento en sociedad, ni económicamente, para serte honesto, y es una parte muy importante. Sí, claro, sí es importantísima porque es como lo he dicho en algunas ocasiones, la gente de producción, los ingenieros de audio y todo, somos los primeros en llegar y los Y últimos los en últimos en irnos. irse. Y Entonces sí, sí, tal cual, volviendo a ese tema, yo me acuerdo mucho que cuando a mí me tocaba narrar, yo trataba de llegar a buena hora porque me gustaba de repente ver y justamente por el carro, pero yo recuerdo que estaban desde antes colocando todo, haciendo pruebas, checando que se escuchara bien, que la señal llegara clara,
comunicación con cabina, y cuando eso terminaba, todavía había que recoger y había que subir toda la camioneta y había que ver que todo estuviera bien y que no se olvidara nada. Y luego la gente no se imagina, pero hay equipos muy caros. O sea, hay micrófonos carísimos, las antenas son caras y entonces nada se puede olvidar, todo tiene que estar bien, los cablecitos bien enrolladitos, o sea, todo es importante y a veces la gente solamente se queda con lo que sale a cuadro, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y ahorita quiero pasar un poquito a ya un poquito, que nos cuentes más de tu trayectoria. Después de que estuviste narrando o a la par, estuviste en alguna conducción de la sección de deportes en los noticieros de Grupo Asir. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, nosotros no solamente era la parte de narración, yo fui reportero. Bueno, empecé como redactor, después como redactor se me da esa oportunidad que creo ser la parte como de, ¿cómo si este redactor, por qué está narrando? Pero pues creo que era algo que hacía bien, entonces yo era como de los únicos casos extraños que dices, tienes un redactor que a la vez es narrador y a mí me tocaba esas dos partes. Ya después me pasan como reportero de deportes y a la vez con ello viene la responsabilidad de conducir espacios deportivos. Me tocó trabajar con Alejandro Villalbazo, con Alfredo Romo, con Susana Melgarejo, realmente con Raúl González también. Entonces, es una parte donde a uno le tocaba dar justamente toda la información deportiva de lo que sucedía a lo largo del día. Eran diferentes secciones. Y es otra parte muy amena y muy diferente que se parece más a esto, ¿no? Que tiene un poquito más el tema platicado, un poquito más de opinión, pero a mí me gustaba también mucho. De hecho, para serte honesto, me gustaba más estar en cabina y narrando que estar en la redacción buscando noticias y cosas que hacer. Y pues bueno, sí era algo que se disfrutaba mucho y que también te abre muchas posibilidades con la gente. Tienes esa cercanía realmente con la gente y esa es la parte que a mí me gustaba mucho. Y también hay una parte triste porque mucha gente no lo recuerda, pero tuvimos compañeros que pues ya no están en este plano. Y hay gente que cuando uno se acuerda de ellos, a uno se le hace el corazón chicharrón. Entonces, pues sí, ¿no? Yo recuerdo principalmente a Chili Willy, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? También a Gabriela, también me acuerdo mucho pues del operador loco. Entonces, sí, sí, te quedas con esa sensación de tristeza y gente que era mucho más joven que nosotros y que pues, se nos adelantó Y gente talentosa además, ¿no? y gente talentosa. Entonces, y muy comprometida, ¿no? Que es lo que más a mí o sea, a veces, mira, volviendo a este tema de los medios, uno da mucho por los medios de comunicación. O sea, realmente la gente, yo soy hijo de militares. Y recuerdo que yo no quise ser militar porque decía, ellos son dueños de tu tiempo. O sea, eso era algo que a mí no me gustaba. Yo a mi papá hubo veces que no lo veía 6 meses, 8 meses. ¿Por qué? Pues porque así era su trabajo. Y tenía que irse a la sierra y no lo veías. Pero mira, los medios de comunicación son sumamente absorbentes. O sea, los medios de comunicación hay personas que no les permiten tener una pareja que cuando tú tienes una novia o una esposa, pues nunca la ves y entonces eso termina tronando a veces la relación o cuando pretendes salir con alguien, tú le dices, no, pues es que el sábado y domingo yo trabajo y entonces nunca hay o en la noche tengo que esperar mi agenda del día siguiente porque no sé qué vaya a hacer y entonces son las 11 de la noche, no te ha llegado la agenda y de repente ves a las 3 de la mañana en Terminal 2 del aeropuerto y es de, no, pues... Y entonces alguien te ha dicho, no, que vamos a desayunar juntos y siempre hay cosas y realmente sí, los medios de comunicación te absorben, te quitan tiempo y pues realmente sí requieren mucho de tu pasión, de tu vida y hay muchos deshoras o destiempos y a veces no son bien pagados y eso es una realidad. O sea, aquí tienes que estar también mucho porque te gusta porque pues realmente no, es difícil que tengas tú un salario competitivo y más con lo que yo te decía, está saturado el mercado, o sea, creo que sí en esa parte y cada vez hay más y más y más y entonces menos huecos y más personas y esto también provoca que haya pues salarios que son más bajos y exigencias más grandes, ¿no? Oye, y ahorita, cuéntame, nos enfocamos mucho en Grupo Asir La y lo que radio. hiciste al inicio en la radio, exacto, pero no solo has trabajado en radio, has trabajado en muchos más medios. Sí, curiosamente después es más el área digital. Después de salir del grupo Asir fue porque pues, realmente hubo un cambio hubo un cambio como de imagen de 88.9 que ahora volvió a lo mismo. Dejó de ser 88.9 Noticias y se convirtió en Azul 88.9, un formato que era más musical y entonces se fue mucha gente, despidieron a muchas personas.
Y ahora justamente se dieron cuenta que no les funcionó y volvieron a hacer 88.9 Noticias, que es lo que nosotros trabajamos por muchos años, volvieron a lo mismo. Entonces a mí me tocó irme de ahí y la verdad es que me tocó llegar, por eso decía, Dios sabe en qué momento hace las cosas y en qué momento te abre puertas y en qué momento te aterriza. Yo en ese momento sentí muy feo, si bien te conté que para mí era algo muy emocionante, ya cuando nosotros perdimos, antes de que pasara esto, habíamos perdido ya los derechos de narración de muchos de estos equipos. Ya no hubo el dinero para pagar los derechos de transmisión. Y con ello, pues se perdió la posibilidad de narrar y eso ya para mí representaba un bajón económico porque me pagaban por narración, aparte de mi sueldo, ¿no? Pero ya no teníamos esos derechos de transmisión de estos programas, entonces viene este recorte, este cambio musical y digo, híjole, ¿y ahora qué? Y me termina contratando, la verdad, la mejor empresa en la que yo he trabajado, que es Univision. Es una cadena estadounidense, una cadena americana, por lo menos antes. Te estoy hablando de antes de esta fusión, que ya después te contaré un poquito de ello, pero Univision, una cadena estadounidense, y para mí fue lo mejor, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo les hablaba de Univisión tenía estas dos partes, justo estas dualidades, de que yo aquí nadie sabía. Cuando yo les decía Univisión pensaban que era como un canal de cable, como que era algo así como que nadie conocía. Y entonces, pues no, es la cadena hispana más grande de Estados Unidos, que tenía una gran cantidad de seguidores. Todos los partidos de fútbol se transmitían allá. Y me tocó trabajar con gente que realmente era muy capaz en el tema digital, ¿no? Entonces, en lo mismo profesional, ahora hay personas que probablemente no conoces, pero bueno, Carlos Velázquez fue una de esas personas, Dan Friedman, y me tocó trabajar con otras ideologías, me tocó trabajar con un jefe italiano, me tocó trabajar con un jefe venezolano, con un jefe colombiano, con un jefe español, y duele mucho lo que voy a decir, pero bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. O sea, es muy curioso cuando llega un jefe mexicano, yo pensé las cosas van a ser mucho mejor. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que la peor parte que me tocó vivir fue cuando llegó un jefe mexicano y dije, no puede ser posible. Y uno pensaba que era todo lo contrario. Y la verdad es que mis mejores etapas fueron con estos jefes que eran extranjeros, que siempre me trataron muy bien, que siempre hubo como mucho aprecio. Y pues lo que yo te decía, el compadrazgo es un mal, no sé si para muchos es un mal necesario, yo no creo que sea necesario, pero creo más en la capacidad de la gente. Es como lo que decíamos de, tú tienes un equipo de fútbol, yo quiero al mejor goleador, no quiero a mi cuate, el que tal. Y lamentablemente es lo mismo en el fútbol. Hoy en día por eso ves tantos chavitos de escuelas básicas y menos Cuauhtémoc blancos, ¿no? Porque ya no se va, ya no se busca al mejor, al más talentoso, sino a veces el que, pues, logra estar ahí, el que tiene ese cobijo. Pero bueno, me tocó irme por el área digital, me tocó estar en Univision y pues la verdad es que fue un gran aprendizaje. Empezamos con el área digital por ahí desde el 2014. Antes de eso, una cosa que me estaba saltando, yo ya había trabajado en televisión antes de ASIR, bueno, trabajado entre comillas porque no tenía propiamente un salario, pero estuve en TV Azteca antes de llegar a Grupo ASIR, me tocó ahí como que estar entre las dos partes, estaba yo un momento y cuando yo me voy a Grupo ASIR decido dejar TV Azteca porque estaba en el área de noticias, ahí no era deportes, ahí era noticias tal cual. Y cuando dije, no, pues quiero estar en noticias o quiero irme a los deportes, decía, aunque sea radio, me voy para deportes, pero originalmente estaba ahí. Cuando llegó a Univision, llego al área digital y se me abre un mundo nuevo, ¿no? Estados Unidos, que realmente te vas dando cuenta cómo tienen otra ideología, cómo se procura de una manera muy diferente al trabajador, cómo hay contratos diferentes, cómo procuran tu bienestar constantemente. Realmente yo sí puedo hablar muy bien y para mi gusto es la mejor empresa en la que he trabajado y mira, le agradezco mucho a Grupo Asir, realmente siempre me trataron muy bien, pero estaban en otro nivel, ¿no? Tenías vales, te daban una tarjeta con vales de comida que eran como de 3,000 pesos, ¿no? Ve a comer lo que quieras, ¿no? Tú tienes al mes este dinero. Tenía un Uber a mi disposición para que me llevara y me trajera desde mi casa, porque para ellos era así como vital tu seguridad. Entonces, aunque fueran 2 horas de traslado, yo a veces les decía, oye, es que es mucho dinero, mejor dámelo para la gasolina, porque a veces el Uber cobraba 400 pesos, ¿no? 450 y tú decías, no, pues ya están saliendo perdiendo porque son 400 de ida y ponle porque no había tráfico, 200 pesos, 250 de ida, pues es mejor dámelos de gasolina y me rinde más días y lo uso. Pero decía, no, 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 esto es parte de, para que tú estés bien.
te mandaban a Estados Unidos y te mandaban con tus dólares, tus viáticos, era como, esto es para ti, úsalos tal, ya está pagado tu hotel, ya está pagado el lugar en el que llegas, ya está pagado tu avión, y esto es para que tú comas y lo que tú necesites. O sea, si realmente te dabas cuenta. Creo que en ese momento era como árabe el dueño, una cosa así. Pero era una ideología muy americana de ese momento. Hoy en día están las crisis, yo creo que justamente a lo mejor por este tipo de acciones, no lo sé. Y yo decía, pues si yo, que soy un simplemente creador de contenido digital, pues estoy así, no quiero pensar cómo trataban a sus verdaderas estrellas. O sea, sí había mucho, mucho de por medio. Y después, como todas las historias de amor, pues también tienen un final. Y es cuando termina volviéndose socio Televisa de Univisión ya como dueños y viene posteriormente en 2018, 2019 esta separación y ahí pues sí, ahí bienvenido de nuevo al mundo al tercer mundo, ¿no? Digo, por ahí, al mundo mexicano. Cambian las situaciones, es aquí las cosas son así, si quieres y si no, pues con permiso, y viene una serie de cosas distintas. Entonces, me ha tocado cubrir mucho fútbol, me ha tocado cubrir boxeo, ¿verdad? He ido a varias peleas también de boxeo en Las Vegas, Nevada, como creador digital. Estuve en la pelea de Canelo contra Golovkin. La segunda estuve en Canelo Kovalev, estuve también en la pelea ay, se me fue otra, mira, acá las tengo, de hecho, las acreditaciones. Canelo Golovkin 2, Canelo Chávez, ahorita que el Chávez anda muy mal, ¿no? Realmente me tocó cubrir eso, me tocó cubrir Copa América Centenario, Copa del Mundo, estos partidos que se hacen allá, que les decía el Tuca, los partidos moleros. Entonces sí era un constante ir y venir y realmente fue una gran etapa donde yo estoy muy, muy agradecido con toda la gente que me tuvo confianza de poder llegar a ese lugar. Y después pues viene la transición a Televisa. Estuve en Televisa un buen rato, también haciendo algo muy parecido con jefes distintos, con políticas diferentes, y pues bueno, al final termina uno por decir, pues creo que ya tengo que hacer mi propio camino, y es cuando uno ya a cierta edad dice, ya quiero que sea poner mi tiendita de abarrotes, pero que sea mía. Ya no quiero que me estén mande y mande y mande, porque no lo sé tú, ¿verdad? Pero llega Sí, una edad claro. donde uno ya no quiere estar como, y sobre todo con esto que hablamos de las nuevas generaciones. Si bien es verdad que uno reconoce que hay cosas donde uno se ha atrasado porque uno no puede negarlo. Si yo te hablo a veces de Twitch, tú dices como que qué es eso y tú ves cientos de niños ahí metidos de chavitos y pues uno ni idea. Este, pero pues realmente ahí está el dinero y hay muchas cosas. Pero tampoco como que estamos en esta posición de que yo llegue contigo, Rodrigo, y te ponga un chavito de 21 años que te diga, a ver, Rodrigo, vas a hacer esto, así como que, oye, espérate, si acabas de salir de la escuela y ya me estás, Sí, sí, como que sí. dando Sí, órdenes o como ya me una tienes hora. en esa postura. Y eso es muy doloroso también para la gente que tenemos trayectoria, que nos ha costado literal sangre, sudor y lágrimas, y que de pronto te pongan a un niño que tú dices, oye, cuando yo ya estaba acá, tú, tú estabas ni en el kinder, amigo, no habías ni caminado, no sabías ni caminar y ahora te lo ponen como jefe y dices tú, no, pues como que ya no me salen las cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde uno también tiene que empezar a evaluar ciertas situaciones. Sí, sí, es muy complicado llegar a esa situación que es más común de lo que uno cree en estos tiempos, ¿no? Este, Sí, sí, quisiera que, bueno, antes quiero felicitarte porque a pesar de que pues, te costó trabajo entrar a los medios de comunicación, has logrado tener una gran trayectoria, has logrado ir a eventos que me imagino estás satisfecho, estás contento de haber estado ahí. Y es por eso que esta sección de este canal se llama Los que estuvimos ahí, porque ahí estuviste y te felicito por ello. Te deseo mucho éxito y en todo lo que venga. Y antes de despedirnos, quiero que me digas qué le dirías tú a los chicos, a la gente joven, a los que quieren dedicarse a los medios de comunicación, a los que quieren hacer algo diferente, que quieren una innovación diferente a la que nosotros aprendimos hace muchos años. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere entrar o que quiere empezar o que ya empezó y a lo mejor están estancados? pues mira, yo lo que les diría es aviéntate, no tengas miedo. O sea, realmente creo que se resume, en no tengas miedo
Y hay como dos partes que te decía, probablemente esto ya se puso muy filosófico, pero, y muy filosófico y hasta bíblico, ¿no? En la Biblia hay un versículo que me gusta mucho de Josué, que le habla a Dios y cuando las cosas no le van bien y le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, es como algo que te dice Dios y que dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, es como, no tengas miedo. ¿Cuál es tu temor? Y el segundo se liga a ello que tiene que ver con una filosofía estoica, que dice memento mori, ¿no? Memento mori es recuerda que vas a morir. Y era algo que decía Marco Aurelio, que fue un gran emperador romano. Y entonces recuerda que vas a morir. Entonces yo me quedo con estas dos partes, que es primero es no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, y la otra es recuerda que vas a morir y que nadie te va a recordar. Si yo ahorita te digo, oye, ¿te acuerdas lo que hizo en 1535 San Bernardino? Ni se acuerdan de ti, ni van a estar pensando en ti, y la gente siempre tiene algo que hacer, siempre está ocupada, está en otras cosas, te verán un ratito, te criticarán un rato, te dirán, ay, mira lo que está haciendo, tal, y después van a seguir con su vida y con sus problemas. Entonces no le prestes demasiado atención, aviéntate a lo que tú quieras hacer, sea lo que sea, y no tengas miedo. Si funciona, ya la armaste. Y si no funciona, recuerda que vas a morir. O sea, hay gente que ya no está entre nosotros. Hay gente que ya no vive entre nosotros, que ya no está, y que te apuesto que dirías, "Sí, ¿qué haría si me dieran 2 días más? ¿Qué haría? Pues te aventarías a hacer y te atreverías a decirle a esa gente que a veces no se lo dices, lo mucho que lo quieres, lo mucho que los valoras. Entonces, no tengas miedo, esfuérzate, sea valiente y recuerda que vas a morir. Yo me quedaría con esas filosofías porque al final en esta vida creo que todo es transitorio y no vale la pena a veces estar siempre preocupado por cosas de qué van a pensar, qué van a decir. Creo que es mejor intentarlo, arriesgarse, fallar el penal y decir, como dices tú, yo estuve ahí. Lo fallé, pero yo estuve ahí, ¿no? Muy O la bien, muy metí, bien. Sí, claro, claro. ¿no? Muy bien, pues muy sabias tus palabras, nos dejas un gran mensaje y quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para estar en este espacio. Para mí es muy importante que las personas con las que compartí tantos momentos y tantas cosas, cuestiones tanto laboral como personal, se den el espacio, el tiempo para estar aquí conmigo en este canal. No sé si quieres agregar algo más. No, pues muchas gracias, la verdad, Rod. Hay un respeto mutuo, porque yo también reconozco tu trabajo. Eres una persona que es sobre todo muy meticulosa con lo que hace. O sea, yo también soy papá y si algo me queda claro es que las cosas bien hechas siempre van a salir bien, ¿no? O sea, dice Chepo Reynoso, el entrenador de Canelo, que mira que no soy tan canelista, pero si algo dice el entrenador de Chepo es, lo que está bien hecho no puede salir mal. Y la verdad es que tú eres de las personas que son bien hechas, que les gustan las cosas bien hechas. Y de verdad estoy seguro que también que ya no es un proyecto, esto es una realidad que se está dando, va a ser también de gran éxito y de gran bendición para ti y tu vida. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que venga para ti y felicidades nuevamente por toda esa gran trayectoria que tienes. Te agradezco mucho que Gracias, estés aquí. gracias, gracias. Y no se olviden de pues, un like, una suscripción, compartir en las redes sociales donde esté, para que se sigan creando más contenidos como este. Claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos Hernández Cedeño. Él es narrador, es creador de contenido digital y es muchas cosas. Vende gelatina los domingos, así que También, muchas gracias. cáiganle. Gracias por estar. Buenísimo, gracias a todos ustedes. Te Pasen ma- día, tarde, noche a la hora que lo vean. Claro que sí, muchas gracias. Te mando un gran abrazo y muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí en esta emisión, en este episodio de los que estuvimos ahí. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.